Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com. Y ahora llegó el momento de saludar a CERMECOP. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En CERMECOP creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso, entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. Conoce nuestro programa individual en vivecermecop.cl, donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde 3.390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivecermecop.cl. Y hoy tenemos este programa maravilloso con un doctor Roberto Canessa, al que ya le trajeron su café con leche. Doctor, ¿cómo está? Sí, acá Laurita me trajo. Muchos cariños para usted, para su esposa, para todos allá. Un saludo para Uruguay. Hoy estamos conversando con el doctor Roberto Canessa, cardiólogo, ecocardiografista. 50 años no es nada para una épica, para una historia en la que cada uno de nosotros le toca vivir épocas con héroes, con historias tan increíbles de sobrevivencia como la que le tocó vivir al doctor Canessa, que ha contado durante 50 años, pero nunca nos cansamos de escuchar cómo el milagro de la comunicación humana y el liderazgo toma su punto. Doctor Canessa, en primer lugar, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y quiero que usted mismo nos cuente en qué punto está su vida, cómo fue que derivó a la cardiología, porque nosotros lo conocimos aquí cuando era estudiante de medicina, y cómo fue que llegó a esto de la ecocardiografía y eso. Bueno, mi padre era cardiólogo y yo como estudiante de medicina estaba haciendo las guardias de comunes y me dijo, ¿a ti qué te importa la hepatitis? Andate con tu padre que es profesor, que yo quiero ver si hago cardiología para que me deje hacer cateterismo cardíaco y tú estás trabajando con él. Entonces era como la chiva del Prado, que tiene la puerta abierta y salta por alambrado, ¿no? Esa necesidad de identidad que uno tiene. Y bueno, y ahí empecé a hacer cardiología con él y la cardiología, Intervencional. claro, y ahí empezaba la parte de niños, estaba empezando en Uruguay, y me pareció fascinante, porque los niños como que vienen mal armados de fábrica, es decir, tienen un poco fuera de lugar en alguna de las cardiopatías, y una es como un pajarito que tiene el ala enganchada y no puede volar, y vos le solucionás el problema y ese niño de por vida queda bien. En cambio, los viejos tienen todas las coronarias apolilladas, las han maltratado durante toda la vida y arreglás por un lado y se rompen por el otro. Entonces, me pareció un lindo desafío y en ese momento surge la ecocardiografía, que es la posibilidad de tener el corazón en tu mano, porque estás viendo las cavidades y las válvulas y lo que tenés que ver dónde no está funcionando. Como yo digo, la cardiología pediátrica es muy fácil. Tenés que saber contar hasta 4. Son 4 cavidades y 4 válvulas que si están bien, que prácticamente no tenés grandes problemas. Bueno, hoy estamos con el doctor Roberto Canessa, cuyo apodo es Músculo, porque fue siempre un poco porfiado, ¿no es cierto? Ir contra las convenciones y pensar que lo imposible sí es posible, y así es como hoy está lidiando contra las cardiopatías congénitas, pero también tenemos que decir que tenemos algo en común, y que en términos técnicos es que nos importa y la vida de nosotros ha tenido que ver con la disnea, o sea, con la sed de aire. Y cuando ellos estuvieron arriba de la cordillera a 3.600 metros, a 42 grados bajo cero, 72 días expuestos completamente, una de las primeras cosas con las que tenían que luchar era poder respirar. Y eso es algo que al doctor, ¿cierto?, su vida parece haber marcado muy, muy importantemente. Cuénteme, doctor, un poquito, y esta es una conversación, no tiene ninguna hilación específica. ¿Cómo ha vivido usted el periodo
post aunque uno dice post reencuentro o post renacimiento, estos 50 años de vuelta, ¿cómo los ha vivido? Y bueno, cuando mucha gente nos pregunta si teníamos traumas, si quedamos mal, si necesitamos tratamiento psicológico, lo que yo les digo es que lo espantoso fue allá arriba, el shock fue gigantesco y cuando saliste sentís liberado y cuando vas a visitar a tus amigos, a la casa de tus amigos que ya no están y hablas con la madre y ves que quiere que le cuentes y saber de su hijo y pensás que tú tuviste una oportunidad que ellos no tuvieron, de ahí honrar a la vida es solo un camino, ¿no? De vivir eso que tanto añoramos y que tanto necesitamos. Así que el camino fue ese, la revancha de la cordillera es la vida privilegiada que me tocó después, que muchos de mis amigos no tuvieron esa oportunidad. Claro, y así uno, como lo escucha, parece increíble que haya contado en sus libros que yo aquí tengo, La Sociedad de la Nieve y Tenía que sobrevivir, también en colaboración con Pablo Bierzi, que haya contado que la noche más espectacular de su vida la vivió en una humilde choza cuando se encontraron con el arriero Sergio Catalán. ¿Ha tenido esa sensación otras veces de haber llegado a un lugar donde le parecía increíble, pero que era muy sencillo, pero muy significativo? Bueno, era un lugar increíblemente sofisticado, la cabaña del arriero, porque tenía agua y tenía comida. Nuestras ambiciones estaban muy bajas. El lema en la montaña era tal vez mañana y mientras hay vida y esperanza. No te olvides que nosotros veníamos de los glaciares, de la nieve, donde no hay vida y donde se va achicando la vida. Entonces tú cuando cruzás ese arroyo y ves una lagartija que te mira azorada, como diciendo, pero tú no perteneces más a este mundo, y empezás a acercarte a las vacas y empezás a tener la necesidad de ver otro ser humano y te encontrás con el arriero, realmente es muy fuerte la idea de volver a contactar un ser humano diferente de los que durante 72 días estuviste viendo y estuvieron viendo morirse, es decir, aumenta el contacto con la humanidad. Esa fue la sensación de que la tarea estaba cumplida y de que el mensaje estaba dado y de que había posibilidades concretas de que el mundo se enterara de que nos habían dado equivocadamente por muertos, pero que ahí estábamos queriendo volver a nuestras casas. Claro, yo ahí recuerdo haber leído que usted le traía un quesito de esa casa a su novia de ese entonces, se lo entregó envuelto ahí en un regalito, ¿no? Bueno, fue muy interesante el encuentro de dos mundos diferentes, porque cuando yo me fui a jugar al rugby, íbamos a Chile a pasarlo bien, a tomar vino, a estar con los amigos, y ella pensó que se iba a encontrar con ese Roberto. Y se encontró con una persona que pesaba 50 kilos, que tenía una barba, que hablaba de Dios, que hablaba de la vida, que hablaba de la muerte, y que estaba muy honrado de compartirle un pedazo de queso que estaba envuelto en un suéter lleno de pelos, asqueroso, pero que define, y eso lo van a poner en la película que están haciendo ahora, los dos mundos de la persona que era y la persona en que me transformé, ¿no? Y entonces el otro día me decía Bierzi, que está haciendo la película, que cuando quieren simbolizar es ese queso de arriero que comparto con Laurita, que mezcla el mundo que éramos con el mundo que en ese momento estaba viviendo. Increíble, y bueno, su épica, su hazaña fue transmitida, yo creo que debe haber sido una de las primeras cosas que vimos en tiempo real, los vimos llegar al hospital de San Fernando, después a la Posta Central, en unas imágenes que, como le digo, para siempre quedaron en nuestra generación, y después en su conferencia, en su colegio en Montevideo ya. Pero además han hecho multiplicidad de documentales, la película Viven en el año, no me acuerdo si era 2000, 95. el año 95. 95. Pero qué Sí, claro. antiguo, imagínense, 95. Y después venía su libro en el año
2016. Y ahora usted me cuenta entonces que viene una segunda película, y esta es en inglés, en español, ¿la están haciendo dónde? Esta es una película que la está haciendo J. Bayona, Juan Antonio Bayona, un director español que trabajó mucho con Spielberg, que fue la mano derecha de Spielberg, y es un Ah, proyecto de mire. Netflix. Es el proyecto de Netflix más grande en español en la historia. Y es una película que va a abordar en profundidad a cada uno de los personajes, no solamente los que sobrevivieron, sino los que fallecieron. Empieza con Numa Turcati, que quedó en la montaña, que dice, ¿qué nos Claro. pasó, Numa? Y ahí muestra todo lo que nos pasó y al final vuelve a decir de vuelta, ¿qué nos pasó, Numa? Porque realmente nos pasó la realidad por encima de una manera terriblemente cruel a la que no está acostumbrado el ser humano. Porque yo creo que esta historia te hace entender adentro tuyo muchas realidades que desconocías. Exacto, y usted mismo ha contado en los documentales que están disponibles, ¿cierto? Que el experimento en el fondo se hizo con jóvenes rugbyistas de buena posición, en que tenían el mundo por delante a los 19 años, y cómo eso cambió rápidamente. Y aquí le quiero preguntar lo del liderazgo. ¿Cómo fue esto de el shock de tener un accidente, el shock de tener que resolver rápidamente cosas que se hicieron para usted como un triage, como una selección natural? Y después, ¿cómo fue dándose ese cambio del liderazgo desde su jefe del rugby a otra realidad completamente distinta, donde los talentos tenían que ser para liderar otros? Mira, es muy interesante porque en esas situaciones de crisis nadie quiere liderar, ¿no? Es como ser el Claro, capitán del Titanic cuando se está hundiendo. Pero ahí surgen los liderazgos de las ideas. Vamos a hacer esto, tres o cuatro se acostumbran a eso. Empieza a funcionar un liderazgo mucho más puro que el habitual, donde hay que imponer códigos nuevos que no estaban funcionando, donde se discuten los pensamientos, el gran tema de la comida, que bueno, lo discutimos, unos estaban de acuerdo, otros estaban de acuerdo, y bueno, está, yo agarré y corté un pedazo y pensé que era la única posibilidad de ver a mi madre de vuelta, y los demás después lo fueron siguiendo, pero también hay toda una historia que se ve de afuera, porque la gente piensa que con eso nos salvamos, con eso solamente compramos tiempo, nos salvamos porque claro. pudimos salir caminando, gracias a Dios pudimos esperar a una época de deshielo, y también es muy interesante como tantas experiencias de la vida que está plagada de errores, salimos para el lado equivocado. Nosotros teníamos que haber salido para Argentina porque el Valle iba a Argentina, también un gran aprendizaje de que el capitán nos decía pasamos Curicó, y nosotros tomamos la información de un capitán de un vuelo que lo chocó contra la montaña, o sea que algún Claro, error había cometido, es decir, tendríamos que habernos dado cuenta antes de que evidentemente algo estaba fallando y no tomar esos hechos como reales. Había y estaba verdades y, choqueado. Además, él estaba traumatizado, él como persona física, el capitán. bueno, sí, se aferró a la idea que había pasado Curicó y Curicó estaba a 100 kilómetros, ¿no? Entonces todos esos elementos te hacen en la vida razonar de manera diferente y sentir que tenés que ir siempre hacia las soluciones, como que tenés que tomar un camino y seguirlo, ¿no? Ir en la dirección correcta. Hoy estaba viendo las noticias de que se ha trasplantado un corazón de cerdo a un ser humano, que el cerdo se ha manipulado de una manera de que el ser humano no lo rechace, que me parece algo apasionante, ¿no? Y ahí una vez Sí, más el camino de paso a paso. Ya le escribí a un médico en Estados Unidos, averigüé quién es, resulta que es alumna de otro que yo conozco. Y bueno, ¿y por qué no en Uruguay? ¿Por qué no acercarnos? ¿Por qué no hasta donde podamos caminar, ¿no? Creo que eso es un aprendizaje de la montaña, de ir cuando querés algo, ir dirigirte a ese camino, ¿no? Es exacto, nos exacto. pasó. Algo que no puedo dejar de preguntar, que siempre me ha impactado mucho, es en qué momento
se conocieron realmente? ¿En qué momento se dieron cuenta, en el fondo, quién era quién, de qué material estaba hecho? Porque claramente usted era el músculo, ¿cierto? Era el que iba a poner ahí el empuje y todo. Pero alguien tiene que haber sido el reflexivo, y alguien tiene que haber sido el emotivo, y alguien tiene que haber puesto la oración en el alimento, y todo eso se combina para que todos puedan salir adelante. ¿Cómo fue ese proceso de conocerse? Porque no necesariamente eran amigos todos, tal vez jugaban todos, pero puede ser que no se conocieran completamente. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, también hay una metamorfosis de las personas se van adaptando, es decir, Carlitos Páez, del niño mimado de su casa que le servían todo, pasé a ser la persona que cerraba la parte de atrás de la montaña, que hablaba de una presencia de Dios poderosa, que Oh, prometió ser un apóstol, pero se olvidó prontamente de eso. Después estaban los que eran mayores, después estaba Coche Inciarte, que era una persona de buen humor, que siempre alrededor de él habían dos o tres conversando, porque era el que ponía el espíritu. ánimo. Claro, y bueno, y Nando que había perdido a su madre y a su hermana y que tenía el compromiso con su padre de tratar de decirle que no estaba todo perdido, ¿no? Y Gustavo Claro. Servino, que era una persona que siempre estaba ayudando, me acuerdo siempre, después con Nicolás desarmamos la radio buscando hacerla funcionar, y la pudimos llevar a la cola donde estaban las baterías, y ahí, bueno, nos faltó un transformador de alta tensión, que si no, creo que la radio hubiera funcionado, o sea que íbamos juntando información de todas las personas. Ahí bajó Roy Harley también a ayudar, porque él estudiaba ingeniería, que el otro día en la película me preguntaban bien cómo era la labor de Roy, y teníamos los manuales del avión, se había salvado el mecánico de cómo poder sintonizar la radio, o sea que constantemente estábamos con esas posibilidades, y además con la esperanza de que te rescataran, ¿viste? El primer sentimiento del ser humano es como el bebito, que pensás que la mamá te va a venir a rescatar, pero bueno, cuando, Claro. cuando al día 10 escuchamos que se había abandonado la búsqueda, nos dimos cuenta que estábamos a la buena de Dios. Y ahí me impresiona mucho cuando usted relata en algunas oportunidades que Gustavo mismo me da la impresión que toma esa noticia, que ya no los van a rescatar, pero dice, les tengo una buena noticia en el fondo, porque ahora la solución tenía que nacer de ustedes, salir de ahí porque ya no iba a haber más búsqueda. ¿Cómo Sí, fue ese sentimiento? bueno, la parálisis del análisis, ¿no? De estar esperando a ver qué hacer, evidentemente, pero bueno, y ahí nosotros teníamos los mapas y sabíamos que al oeste estaba Chile, sabemos que el sol se ponía hacia el oeste y que había que caminar hacia Chile, calculamos que la cordillera podía tener 70 kilómetros, que eran 100.000 pasos que había que dar hacia el oeste, y bueno, y el compromiso era caminar en la dirección propuesta, ni siquiera era el éxito o el fracaso, que es algo que tenemos que aprender en la vida, a no ser tan exitistas, sino a poder aceptar que podés quedar en el camino, pero también es la única posibilidad de éxito de dirigirte en la dirección correcta. Pero lo que más me impresiona a mí es como el compromiso de la tarea, o sea, no importaba finalmente si llegaban o no, pero el compromiso era avanzar, porque hay un punto de no retorno, me imagino, en esa historia, cuando ustedes caminan y bajan desde la montaña, desde un glaciar, que por lo demás ya casi no existe, ya han ido consumiéndose esas nieves eternas, pero tenemos el registro de que eso existía en los años 70 y caminan y caminan y caminan por 10 días. Yo no logro entender cómo Dios los sujetó cuando se tiraban desde alturas increíbles. En ese trayecto, en esos 10 días, ¿hubo algún momento en que flaqueó? Muchas veces no podíamos más. Es interesante porque el otro es la muerte segura. No era que íbamos a arriesgar la vida ya estaba Claro. perdida y en lugar de morir ahí de inanición era mucho más lindo y más romántico morir caminando y dar el paso siguiente y dar el paso siguiente y bueno, cuando no podés más, te tirás al suelo y descansás y después vas a poder arrancar de vuelta, pero ir ahí como sin pausa y sin prisa en esa idea, arriba como decís tú, a 3.500 metros, te falta el aire,
caminaste 33 pasos y tenés que parar porque la taquicardia y la disnea es impresionante, sentís que se te sale el corazón por la boca. ¿Y después qué? Y después tenés que seguir caminando, y un poquito más y un poquito más. Y eso, bueno, es la manera que veo yo de vivir la vida y los proyectos. Increíble, bueno, se nos ha pasado el primer bloque de conversación, esto se nos pasa volando, pero ya vamos a seguir de inmediato conversando con uno de los sobrevivientes del Milagro de los Andes de 1972, el doctor Roberto Canesta. Vamos a una pausa musical y de inmediato volvemos. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.